especialización no tiene, mayor, no sé, drenaje no tiene. Les dije que era básicamente lo mismo, solo que dejas pasar el tiempo. Hablábamos de los problemas infecciosos. Ya estabas cabeceando. Entonces, las pleuras son como más sacos fibrosos, ¿entiendes? No tienes a donde que haya muchas patologías ahí. Más bien, las pleuras suelen sufrir por consecuencia de algún problema pulmonar básico. El que es complejo es el sistema respiratorio, ¿no es cierto? La pleura es la pura envoltura, la pura puntita en la que viene. ¿Ya? Yo les decía, bueno, ya hemos repetido hasta el hartazgo de cómo es que tiene que ir normalmente una pleura, tiene que estar pegada a una liga, decía eso, ¿no es cierto? Y ahí que existe incluso una patología que se conoce como desprendimiento de alimento. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la posición adecuada es bien envoltada. ¿Ok? Entonces, mira, lesiones en la mente, pues, desprendimiento de pleura. Ya. ¿Sí? Puede haber algún acúmulo de alguna sustancia extraña entre lo que sería el ilio del órgano y la hoja visceral. Entre el parénquima o el ilio del órgano y la hoja visceral. ¿Cuál era la hoja visceral? Correcto. Entonces, ¿cómo sería? Digamos, pulmón normalmente la pleura sería así. Un cuerpo extraño sería el pulmón y el bolsillo deprimido y también aquí el cuerpo extraño. ¿No es cierto? Ya. ¿Cómo se denominará al proceso inflamatorio de la pleura? Ahí no hay mucha ciencia. ¿Sí? ¿Qué pasará? Piensen en esto. ¿Qué pasará si la pleura se rompe? ¿Qué desencadena? Colapso del pulmón y qué más. Pero sí, ¿cómo se llama eso? Hemo. Neumotórax. Generalmente un neumotórax se puede provocar o puede generarse por la ruptura de la pleura. ¿Se entiende? ¿No es cierto? La pleura se rompe, el órgano que se contiene, el aire también se va a romper y va a salirse por ahí. ¿A dónde? Al espacio donde no tiene que haber aire. O sea, la pleura. ¿Qué tal? Pero para ver los motores no se tiene que abrir la pleura y aparte del pulmón. ¿Cómo? Para ver los motores no se tiene que abrir la pleura y aparte del pulmón. Pero, ponte eso. En una neumonía se rompen los alveolos, se sale el aire, pero la pleura está intacta, no hay neumotórax. ¿Sí? No hay neumotórax. El neumotórax se va a dar, si es que se perfora. ¿Y por qué suele perforarse? Generalmente por traumatismos de que les daba ayer del perro pesado. Pues, el más clásico, ajá. ¿Sí? Y bueno, dentro de las enfermedades pleurales podríamos clasificar a todo lo que vaya en el cuerpo, o sea, entre, ahí sí sería hoja parietal y cavidad torácica. Vaya nota, neumotórax, ¿sí? ¿Qué sería? Hemotórax, pirotórax, el empiema, ¿sí? O pleuritis purulenta. Ya hablamos ayer de la diferencia entre uno y el otro. Venga, qué mala costumbre del sitio, están adelantando. Sí, no, se dan cuenta. Se empieza a contar cosas que están siempre de los mala costumbre del sitio. ¿Ya? Sí. El empiema y obviamente también las neoplasias que van a caber ahí. Neoplasias de pleura, generalmente rupturas por lesiones y los desprendimientos por algún daño a nivel del pulmón. Un desprendimiento pleural es muy grave. ¿Por qué? ¿Quién me quiere explicar? Yo les digo, yo desde hasta seguro que un desprendimiento pleural es grave, es bien delicado. ¿Por qué? ¿Cómo? Habla, ¿por qué?
La parte afectada se puede llegar a pegar con el pulmón, se pierde la separación que hay entre el pulmón y la pleura. No, pues, El líquido. estás Ya no está comprimido el pulmón con la pleura, si hay un espacio. exacto. Sí. Piensen en esto. No sé si les ha pasado o si ya vieron en alguna de las clases, como todo ese tipo de cosas hacen en esta clase, la mencionaremos seguido. Les habló tal vez algún profesor de que qué pasaría cuando un perro le muerde, sobre todo un gato le muerde chiquito. No le mata. La piel y el músculo están libres, pero hay un espacio como que vacío, ¿no es cierto? Hay un delay, ¿verdad? Un poco de tejido conectivo y ya. Entonces cuando viene el perro grandote y le agarra así, le pega la zarandeada, la piel se separa. Y ese espacio que queda ahí, ¿qué le pasa? Es propenso a infectarse a veces por la misma saliva del perro que le mordió, y ese hueco que está ahí es riesgoso. Seguramente alguien ya les comentó eso, ¿no es cierto? Ya. Algo parecido sucederá en un desprendimiento pleural. Primero, si es que la pleura se desprende, le vamos a hacer otra vez. Hagamos nuestro dibujo del pulmón. Hagamos un pulmón así bien feo, bien chueco. No es con ánimo de enfermar, sino como para entrar en el contexto. Y le vamos a hacer a la pleura. Como les dije, no estaba bien pegadita. Ya. Sí. La naturaleza de la pleura también es elástica. ¿Sí? Se estirará a la par con el pulmón. ¿Ya? Y no le dejará, si es que llega a desinflarse, no le dejará tampoco que pierda de todo la forma. ¿Sí? Llega la pleura a desprenderse, ese pedazo del pulmón se desprende y ese pedazo se va a colapsar. Uy. Sí, aquí me va a quedar un espacio vacío, propenso para que no materias. ¿Ya? Y aquí me va a quedar un espacio vacío y también infuncional. Porque este pulmón que normalmente debería estar hasta acá, ya se quedó así. Y este pedacito se colapsó y a lo bajo. La parte del acceso se va a colapsar. Sí o sí. Aunque, digamos que anátomo fisiológicamente es normal. ¿Ya? ¿En qué caso la consistencia total? ¿Qué? Yo te digo, no, nunca se va a zafar del todo, es bien difícil que eso pase. Si te hagas zafarse la mitad del pulmón ya te mueres. Sí. Pero un pedacito que se zafe, este pedacito que se daña afecta bastante, ¿sí?, al normal funcionamiento del pulmón. Verán, me adelanto un poquito. Hay órganos que si se dañan un poquito, pues incidentes. El hígado, el riñón, ¿sí? Cuando lleguemos a renales, de hacer algo así como que muchos de nosotros quizás no tengamos nuestros riñones al 100%, que digan, no, yo sí como saco, yo sí. Podrías tener alguna porción de tu riñón dañada, pero no tienes ni siquiera síntomas, no pasa nada. En el pulmón no es así, basta que un poquito se dañe y vas a sentir el efecto de ese daño. ¿Sí? Si tú perdieras no sé, un 10% de la capacidad respiratoria, de tu capacidad pulmonar, ya no podrías correr. Ya no podrías hacer un ejercicio como dices, si antes de que me pasara le pegaba tranquilamente partido de fútbol y medio, ahora no puedo jugar ni cuarto de hora. ¿Me explico? No por la panza, sino por tu capacidad respiratoria. Puedes estar, digamos, en buenas condiciones físicas, pero si llegas a perder eso ya no vas a avanzar. ¿Por qué te afecta bastante? En otros órganos cuando pasa eso, en el pulmón sí. Y a eso iba. El problema es que si se te desprende este pedazo no se vuelve a arreglar. Pero debe ser como que algo súper fuerte para que se pase. Sí, y ¿sabes qué es lo más triste? Hay un montón de desprendimientos pleurales idiopáticos. No sé por qué. Que
tocar de la nada. O sea, vos estás andando bien en la calle, el cuerpo te dolió el pecho durísimo, casi te desmayas, porque se un dolor bastante intenso, ya tienes desprendimiento pleural. ¿Ves por qué? Es que ese es el asunto, ¿no? Si la pleura está desprendida, el tejido es bastante frágil. El tejido pulmonar que se colapsa, vuelve a inflar. Te volverías a inflar bien si estuviera la pleura bien pegadita. Pero cuando desprende, ese tejido se hace técnico y se daña. ¿Sí? Entonces, ese es el riesgo del desprendimiento pleural. Acuérdate de mí. Si te llegas a encontrar con desprendimiento pleural, tienes que, bueno, es que se toman medidas, se le anestesia renal, se le intuba y se le manda cierta técnica. Me acuerdo que eso en un curso nos daba un año, que se le usaba cierta técnica de aumentar hasta cierto punto la presión pulmonar como para reforzarla hasta que se infle lo más, hasta donde llegue y ya, y ahí muere. Y hasta donde llegue, si lo recuperaste algo bien, si no, ni modo. Ya no dejas que se vuelva a hacer más. A veces requiere cirugía para que trates de que este pedazo ya no se siga así como cuando se te desarrolla la punta del sticker. No hay modo que no siga ya no así. ¿Comprendido? Pues como ven, el desprendimiento de la pleura sería el grave. El resto ya saben que vienen a ser consecuencias de algo más. Te puedes encontrar un empiema o un pirotórax o una retículo pericarditis traumático. ¿Qué es la retículo pericarditis traumático? Retículo pericarditis. Retículo pericarditis traumático. ¿Se olvidaron? Eso, cuando la vaca se come el clavo. El movimiento del clavo puede también lastimar obviamente. Ajá. Retículo pericarditis traumática. Sí. Más conocida o más criollamente como se cagó el clavo a la vaca. Preguntas hasta aquí. Hasta aquí le dimos a la vaca. Cero todito. La leche de buche no tiene nada que ver con el sistema digestivo. Propio de las palomas, eso, ¿sabían? Sí. La producen únicamente los machos. Papá paloma. No la hembra. Papá de paloma. Tomaron. No es. Verán, ¿saben qué es la leche de buche? ¿No? Leche de tigre es buenísima en el ceviche peruano. Es para el Poligástricos y monogástricos y todo, porque las aves sí son poligástricas. Obviamente. El buche no es un estómago, no tiene nada que ver, ni siquiera es de naturaleza glandular. No hay glándulas en el buche. Por eso dicen, ¿cómo vergas entonces que producen la leche de buche? La leche de buche solo es desprendimiento de tejido. Háganse cuenta, las niñas me entenderán, desprendimiento del endometrio, pero de buche. No, es el mismo proceso. Vos ves que, miren, que se tapa el prueba, la piel de la capita de células se desprende, ¿no es cierto? Y eso es lo que sale. Ya, lo mismo, en el buche, el papá palomo desprende ese epitelio y lo va recogiendo como una bolita que es de un color blanquecino, y eso da de contracción. ¿Por qué? Porque es extremadamente rico en proteínas y inmunoglobulinas. Por eso es que le dieron ese apodo de leche de buche. ¿Ya? Como dice el residente, conmigo comen aunque no tengan hambre. Ok. Aparato digestivo. Las aves sí son poligástricas, así es que van a tener también problemas de poligástricos. ¿Ya? Por eso quería llegar. ¿Sí? Diferencias de
Si tú comparas el peso de una fórmula dentaria con el de un pico, ¿cuál va a ser? ¿Sí? Entonces, las aves no tienen dientes. No tienen dientes. ¿Ya? Los dientes pesan demasiado. ¿Sí? ¿Y el pico de qué tipo de tejido está constituido? Córneo, pongámoslo así. Mismo que el pelo, mismo que las uñas, mismo que los cuernos, mismo que las pezuñas, mismo tipo de tejido. Córneo. Ajá. ¿Ok? Yes. Puede ser igual de duro dependiendo de la cantidad de capas de estrato córneo que tenga, sí, pero es mucho más brillante. Entonces va por ahí. El esófago no existe diferencia. Casi ninguna, de hecho ninguna. De hecho, tú podrías hacer un corte de esófago de algún mamífero como el de un ave, ponerle ahí y le das algún histopatólogo y no lo reconoce. Verán, hay una situación en la histopatología más que nada. El histopatólogo humano no tiene ni idea de lo que hace el veterinario, el veterinario no tiene ni idea de lo que hace el humano. No son lo mismo. Quizás el tejido podrá ser parecido, por eso es que a mí me parece una estupidez que ustedes estudien histología con el tejido humano. Nada que ver, nada que ver. ¿Ya? Y el histopatólogo veterinario no tiene ni puta idea de lo que hace el histopatólogo. ¿Sí? Es más especializado, porque el histopatólogo en general te puede distinguir vaca, borrego, perro, gato, todos los mamíferos, y te va a decir este hígado de chancho, este hígado de vaca, este hígado de caballo, ¿ya? Pero no va a reconocer lo que puede reconocer el histopatólogo real. ¿Por qué? Porque el histopatólogo real es solo de pollos, ¿entiendes? Las aves son un mundo aparte a nivel histopatológico. Pero de las pocas cosas de las que sí se van a poder hacer bastante, pues en el esófago. El esófago casi no hay diferencia. Entonces, si te pusieran unas dos plaquitas de esófago, muy similares. Casi no. ¿Ya? Entonces, ese dato para hacer. Ok. ¿Bien de qué? Si vas a la mano, se varía un montón entre el monogástrico, el poligástrico y el ácido. De hecho, entre poligásticos se varía un montón. ¿Cuántas? Ya, pongámoslo así. ¿Cuántas cavidades tiene la vaca? Digo, pareja. Los rumiantes 4, los cabezones 3. Si ven, cambian. Las aves, 2, correcto. ¿Sí? Ya. Igual. El intestino, el duodeno, ¿sí? El yeyuno y el ilion casi que no cambian. ¿Sí? Pero en tamaño un poco, en longitud. ¿Por qué? Porque el de los herbívoros siempre será más largo que el del carnívoro. Siempre. Mucho más largo. ¿Sí? ¿Cuánto mide el intestino delgado? No aprenden cero todos, no aprenden nada. No, es entre 12 y 18 veces el largo del animal. ¿Por qué varía tanto? Dependerá si el animal es carnívoro o si es herbívoro. En el herbívoro es más largo, en el carnívoro es más corto. ¿Ok? Apréndanse, esos son datos importantes. Nos compete bastante aprenderlos. ¿Ya? De 12 a 18 veces el animal. Entre 12 y 18 veces el largo del animal. Entonces dices, a ver, ¿cuánto mido? Mido 1,80. ¿Qué soy omnívoro? En el medio. Entre 12 y 18 está 14. ¿Ya? Pues 14 veces más o menos, unos 20 metros. ¿Entiendes? Así le haces el cálculo estimado. ¿Ya? Sí, en las aves aplica igual. Hola. Listo. ¿Dónde varía el intestino de entre mamíferos y aves? Es en el intestino grueso. ¿Ya? Las aves no tienen la última porción. ¿Correcto? Perdón, no es la última, la primera. De las aves en el intestino grueso. De la primera, pero no es la última. Yo ya me estaba yendo por otro lado.
¿Sí? A ver, ¿cuáles son las porciones del intestino grueso? Ciego, colon, las aves, el colon. El ilion se conecta directo con la última porción. ¿Por qué? Porque las aves no tienen uno, tienen dos sacos ciegos. ¿Sí? Y el saco ciego puede ser más o menos desarrollado. ¿Estamos? Irán haciendo cuenta de la diferencia entre las aves y los mamíferos. ¿Ya? Bien. La salida de la porción terminal en los mamíferos es independiente. El mamífero tiene un solo tubo. Un solo tubo. Inicia en los labios, termina en el ano. ¿Sí? No hay ninguna otra parte donde se conecta. No se conecta. En la gallina, bueno, en el ave, sí. Porque el desemboca en la que se conoce como el coprodeum. Coprodeum. Y el coprodeum es también desemboca, bueno, el coprodeum es la parte del intestino que desemboca en una cavidad compartida, por así decirlo, que se denomina la cloaca. ¿Sí? Eso lo hacen las aves y los reptiles. Verás, la cloaca, si saben lo que es la cloaca, el único huequito que hay ahí, ¿no es cierto? Tiene tres porciones, una que se llama el coprodeum, una que se llama el urodeum y una que se llama el proctodeum. ¿Sí? Sería porción digamos, del intestino, del riñón y del aparato reproductivo. Copro, uro y procto. Y le pones deum, ¿importante saber eso? Sí. ¿Por qué? Por la salmonela. ¿Les han hablado de la salmonela? Sí. Muchos seguramente. Señora, ¿por qué dicen tanto salmonela? En mi humilde opinión, yo creo que no debe haber nadie en este país que sepa más salmonela que otras cosas. Nadie. A ella le llaman Estados Unidos, por Dios, explíquenos. Ganemos, me incluyo. Ahí ando yo pegado como sanguijuela, Mique, ¿para qué crees? Hay bastante. Salmonela, si se han de acordar, salmonela puede vivir normalmente en el cielo de las aves. Normalmente, puede ser la habitante. Y las salmonelas que viven ahí son las móviles, las típicas. Bueno, perdón, las patíticas. Las que nos enferman. ¿Dónde? En el ciego de las aves, colonizan con frecuencia el ciego de las aves. Y luego, ¿qué haces tú? No tienes cuidado. ¿Sí? Más de una vez te debe haber tocado un huevito con una tacita verde y una linita verde, ¿sí? Con una linita verde. Claro. ¿Sí? Y si tú te pones a pensar y dices, los huevos, ¿por dónde salen? La cloaca. Ahorita acabas de enterar, espero que no, ya que la cloaca es digamos un punto de reunión de las dos porciones terminales del ave. ¿Por qué creen que el ave hizo eso? Revolución. Aerodinámica, por el vuelo. La respuesta. Por el vuelo. El vuelo. Sí. No les voy a dar una pregunta por eso, Sapo. Ya les di la respuesta a todos. Es el vuelo. ¿Por qué? ¿Quieres aligerar espacio? O sea, aligeras peso, quitas cosas innecesarias o que pueden funcionar en conjunto como es. El riesgo es de que cuando el huevo está siendo opositado, la cáscara todavía está caliente y es mucho más permeable. Y el riesgo de que una salmonela pase así bailando por la puerta de uno de esos poros y se quede en los en algo. ¿Sí? Y nosotros somos muy fans de echarle mayonesa a las papas y las mayonesas están hechas con huevos crudos. ¿Entiendes? O sea, por eso es que hay que entender la responsabilidad del ave, porque es importante. Mi mayonesa vegana no tiene eso. Es en vez de huevo papá. Está rico. Silencio. Hay teorías, escuchen por favor, hay teorías
que dicen que el tracto digestivo sigue siendo el exterior del cuerpo. De comunicación directa. No, ¿a dónde quiero llegar? Haz de cuenta que aquí tienes un animalito, un cuadrúpedo, perdón que dibujé horrible. Bolita, fuerza, un huesito y una cabeza, ya. Lo que quiera que sea, no importa, eso es lo que ya, aquí tienes tú un punto de salida y aquí tienes tú un punto de entrada. ¿Sí? Y aquí tú tienes un tubo. Escuchen. Ustedes dibujen una bonita, yo creo que están poniendo en dibujos. Ya. Fíjense en eso. ¿Sí? ¿En qué momento el tracto digestivo toca el interior de la nariz? Ninguno. No sé En ninguna parte. ¿Te das cuenta? Digamos, ¿no? Pongámoslo así. Voy a empezar desde aquí. Y vos dices, aguanta, no hagas costillas. Voy por aquí. Sí, pero te vas por aquí, y sales. Y llegas acá. En ningún punto estuviste dentro del organismo. ¿Recuerdas de algo? Empieza a mencionar la voz baja, en voz baja la nombre del tío. Ya. Comprendido esa parte, quiero que quede claro eso. Verán, en teoría, hacen el contacto. ¿Por qué es importante eso de la patología? Porque literalmente que se haga un huequito en cualquier parte del tubo digestivo es como que se estuvieran abriendo un hueco desde afuera hacia tu cavidad. Es igual o peor de peligroso. Cosa 1. Cosa 2. En cuestiones epidemiológicas se toman en cuenta estas consideraciones para hablar de enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Por qué? Porque el aparato digestivo, como leen en el primer enunciado, es la principal puerta de ingreso de enfermedades. La mayor parte de las enfermedades que podríamos considerar contagiosas o infectocontagiosas van a entrar por la boca. ¿Sí? La porción respiratoria es importante, sí, es delicada, sí, pero en cuanto hacemos el número y de cantidad de cochinadas que nos podemos meter en la boca, sí, solo haz memoria que lo más te tragaste toda la semana que pasó antes de ir a clase. ¿Y en dónde? ¿Con quién compartiste la botella de Coca-Cola? ¿Cuántas porquerías nos habremos comido? ¿No es cierto? No, güey, pero tú cámate. No me hagas hablar de eso. Solo les voy a hacer una pequeña reseña, un pequeño resumen de estas, ¿ya? Ustedes saben lo que son. Cualquier cosa que puedas comer en la cantidad suficiente no, para primero que de- cause un trastorno. No. Por definición, eso no es Magnetismo. lo que digo yo. ¿Qué es lo que pasa? Luego, hay condiciones de conservación, de manejo, de lo que se llaman BPMs. ¿Ustedes tienen alguna que saben ser? ¿Tienen alguna? Algo como inocuidad alimentaria, o buenas prácticas de manejo, tal vez en nutrición algo, pero lo que es una BPM es que cuides vos, porque al final el veterinario también es esto de salud pública, ¿no es cierto? Que algún rato ya digamos, tú te vas de aquí y dices, ahora yo no quiero trabajar en nada y me salió un trabajo en producción agrícola, en producción ganadera. ¿Sí? Por un lado te toca encargarte de que el animal esté sano. Pero el dueño no te va a encargar solamente, o bueno, tus vacas no van a estar bien solo porque las tengan bien, sino que manda leche de producción. ¿Qué pasa con esa leche? Entonces, sube más que se va a la pasteurizadora y esa leche para qué? Para que consuma la población. ¿No es cierto? Entonces, ahí viene nuestra responsabilidad. Vos crías más las vacas, la leche no va a ser buena y la leche se va a parar. O no te la reciben y pierdes plata. ¿Ya?
cargas son muy altas y si tú manejas, digamos, de forma inadecuada un alimento, las cargas microbianas van a aumentar, ¿ya? Y no necesariamente tienen que esas cargas bacterianas ser patógenas. Pueden ser bacterias del ambiente, mesófilos que se conocen, pero los mesófilos también son seres vivos. ¿Y qué van a hacer? Consumir materia orgánica. Digamos, van a estar sobre ese queso que está en el mercado sin refrigerar. ¿Y qué hace el mesófilo? ¿Qué comida me como esto? Y es un ser vivo. Se come, también produce desechos. Todos los desechos están quedando, amontonándose sobre el alimento, ¿sí? Y luego tú puedes consumir ese alimento, que en algunos casos no te va a enfermar, probablemente no te enferme, pero ya no va a tener el valor nutritivo. ¿Qué en realidad? Dice tener, o puede tener. Verán, en prácticas de bacteriología nasal siempre hago esto con los. Y un día me vino un pendejo, un manaba, me trajo el que medio hacia la loco. Salía más sano lamer un excusado que comerse ese queso. No saben lo que es un mesófilo. Es una bacteria que vive entre 20 y 40 grados. ¿Qué pasa? Aquí la bacteriología, aquí la importancia de la bacteriología. ¿Qué pasa cuando a una bacteria le bajas de la temperatura donde normalmente vive? ¿Qué le pasa a la bacteria? No se mueve. No se hace espora. Se mueve. No se hace espora. No tienen los escoras, los chicos que hacen. Tanto, no me voy a hacer. Pero bueno, escuchen esto. Si vos le pones en un lugar a una bacteria muy frío, la bacteria se duerme. Se duerme. Pocas son las bacterias que se duermen. Generalmente se duermen. ¿Sí? Y si se duermen, pongan a pensar, si se duermen, no comen. Entonces, los alimentos perecibles tienen que estar refrigerados. ¿Por qué? Porque están cargados con una cantidad tolerable de mesófilos para nuestro organismo, pero si no le metes en el refri, ya no se van a seguir reproduciendo. Y luego lo sacas de la refrigeración y ¿qué haces? Le subes la temperatura. Ahí sí que para si a una bacteria le sube la temperatura. Si le subes un poquito, empiezas a dañar sus procesos metabólicos, que les dañan las enzimas. Pero si le subes un poquito más, esa temperatura las cocina, ¿cierto? Se integran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un alimento no está debidamente conservado por cuestiones de temperatura, ¿qué va a pasar con los mesófilos? Se van a replicar, después de que les cocines, les vas a matar. Sí, pues ese alimento ya está dañado. ¿Entienden? Y nosotros estamos muy propensos a eso todo el tiempo. Ahí la pregunta de tus compañeros: ¿por qué la comida del súper es más buena que la del mercado? ¿Ya? Y luego está muchísimo la idiosincrasia, ¿no? Nosotros, piensen en esto. ¿Cuántos de ustedes no me escucharon decir más a su abuelita que a su mamá? Sí, no, mijito, el pollo mejor al mercado, así compramos esto. Aunque esté mosqueando el pollo. Y es un pollo que no ha guardado frío desde que fue panado. ¿Entiendes? ¿Cuánto riesgo hay? Ah, este pollo blanco congelado, qué feo. Pero es un pollo que está bien, que tiene buenas condiciones sanitarias y que probablemente su calidad nutricional sea de mucha mejor calidad que la de ese pollo amarillo. La gallina del campo, lamento contarles de yo, a diferencia de la vigilia, soy de Ottawa igual, pero de comunidad indígena, o sea, de la gente pobre, pues, pero literalmente, en mi comunidad, ponle el nombre que vos quieras, de cualquier comunidad indígena, en cualquier parte de la tierra del mundo pasa esto. En mi comunidad de los comunidades indígenas sí se cumple la regla de que el más fuerte sobrevive. Porque estás acostumbrado a alimentarte de alimento en malas condiciones sanitarias. Vean, la carne de res hay zoología. Al punto de entender cómo volvamos. ¿Ya? ¿Para qué sirve el aparato digestivo? Para ingerir alimentos que se van a ser procesados con los diferentes jugos y enzimas para que puedan ser absorbidos. ¿Absorbido por quién? Eso del lado, por el lado. Pero es absorbido, escuchen por favor. Luego que llegue ahí no puede haber, ¿no? Todo lo que se absorbe se va
¿Dónde ingresa la vena porta? Al hígado. Correcto. ¿Por qué? Porque nada de lo que te comas o ingieras va a pasar sin la guana, que es el hígado. El hígado es el que recibe todo lo que te podríamos decir, entre comillas, materia prima. ¿No es cierto? Toda la materia prima. ¿No es cierto? Macromoléculas. Luego las va a dividir, las va a armar, las va a decir a los lobos rojos, tengan reyes, lleven la comida a todas partes del cuerpo. ¿Correcto? Pues por eso es importante el retorno venoso. Ya vamos a llegar a eso. No que no me respondan bien. Pero bueno, antes de llegar allá, porque nos fuimos muy lejos, empezamos por el principio. Vocabulario de estructuras anexas. ¿Ya? Problemas de desarrollo, o ¿qué sería? Problemas congénitos en esa zona, se han de acordar algunos. Por ejemplo, ¿qué es la keilosquisis? Keilosquisis. Popularmente conocida como labio leporino. Es el nombre adecuado para el labio leporino. Le dicen labio leporino porque se parece al labio del conejo. Sí, pero no entiendes, se llama keilosquisis. Bueno, el nombre de verdad es keilosquisis. ¿Sí? Palatosquisis. ¿Qué es la palatosquisis? Lo que se conoce vulgarmente como el paladar herido. ¿Sí? Luego me dicen, oye, vos te trabas mucho al hablar, y estás así, tartamudeando. ¿Viste la vez mejor? Le dije, no, nomás estoy idiota. Me pedí la cicatriz. Sí, es que estoy idiota. ¿Por qué? Me contó mi mamita que estaba chiquito. Cuando estaba muy chiquito, hace muchos años, había biberones de cristal. Y salí corriendo con un biberón de cristal, me caí y me partí los hijos con un biberón de cristal. ¿No se ha fijado que tengo la cicatriz aquí? Sí. Bueno, tengo una cicatriz en el labio que podría decir a mi mira que operaron de paladar, ¿cómo es de? No. Entonces me dices, no tengo problemas físicos del lenguaje, lo que soy es dislexia. Por eso me ayuda bastante. Por eso siempre les digo contarán bien. Por eso les digo, ayúdenme, necesito a alguien que me ayude a subir notas, porque yo puedo poner 68 en vez de 86. ¿Sí? No, ¿qué era? Palatosquisis es el paladar hendido. El defecto del paladar hendido. O también puede ser la palatosquisis definida como la falta de unión en el paladar. ¿Sí? Común en cachorros de no me acuerdo qué es. Bulldog. Creo que sí, ¿no? En los brachycephalics es. Sí, para la Luego la ciencia por ejemplo cirugía. Glososquisis. No, gloso. ¿A qué hace alusión? Gloso. Englutido. Glososquisis es la lengua partida. ¿Qué de putas que es no? Yo sí quisiera. Yo siento que la recuperación me va a doler. El prognatismo seguro que sí. No. Y seguro que han visto. Si tuviste un perro bulldog, un perro pekinés, un shih tzu, esos que tienen así de. Eso es prognatismo. Sí. O sea, pero eso es prognatismo. Y la brachignatia es lo mismo, solo que al revés. El prognatismo es cuando sale mucho la mandíbula inferior. La brachignatia es cuando se hunde mucho. Como el dinosaurio es el vale, carga la vida. Eso es una brachignatia. O del pollo y patatas. Ese es de la brachignatia. La mandíbula o la maxilar inferior muy chiquito en relación al superior, unido. Y el prognatismo es que te lo digo, como un perro no está así. Los boxers. Ya. ¿Y qué sería la agnatia? Eso sí es un problema congénito, ¿no? Agnatia, que nazca sin el maxilar. ¿Su maxilar o su mandíbula? Maxilar inferior o mandíbula. Inferior. Inferior.
mandíbula. Sí, porque sin el superior nacería sin cara. ¿Compatible con qué? No. Bueno, más o menos, porque yo he visto casos de perros que han quedado amenazas, pero por procesos quirúrgicos, sobre todo en osteosarcomas, a los que literalmente les retiran todo eso y dicen que tienen una vida medianamente normal. Sí, sí podría. Es que tendrías que darle dieta blanda. Eso, que se se llama acción vicariante. ¿Cuál? ¿Qué? Acción vicariante. Vicariante. Es la acción vicariante que cuando tienes un órgano par y uno deja de funcionar, el otro se hipertrofia un poco para tratar de cumplir la función de los dos. Ahí te podría decir, ¿y qué más gónadas? Buenas mamas. ¿Entiendes? Pensaba que te tengo un problema. Fresco. Se va a hacer más grande, ¿no? Y literalmente pues si eres un huevo. Ajá. Pero eso sí existe. Bueno. ¿Cómo? No sé. Como te digo, cambia la definición de nacemos con los testículos intracavitarios a cierta edad deciden. En algunos casos, el ligamento que los sostiene no se llega a romper y te quedas con un testículo intracavitario que generalmente se atrofia. Generalmente no tiene función, pero en ocasiones sí puede haber función. Por eso ha habido casos. Ya, a ver, pongan atención por favor. En los mamíferos es bien variado. Los mamíferos son los únicos animales que tienen decidua. ¿Tiene qué? Los dientes de leche. Sí, la decidua. O los dientes de decidua, ¿cómo decir? Decidua. Les digan dientes de leche. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿qué sería la anodoncia? O dientes. Nació sin dientes o pudo haber solo nacido con el residuo. O sea, se cayeron los dientes residuales y no brotaron los dientes, digamos, permanentes. ¿Sí? Esa sería anodoncia. ¿Qué sería oligodoncia? Menos dientes de los que debe tener. Así como. ¿Por qué no nació? O sea, ¿por qué no lo desarrolló el pecho? En cualquiera de los dos casos no puede no desarrollar en desigual o desarrollar en el motivo. Sí. Polidoncia y polidoncia. ¿Qué sería polidoncia? Hay muchos más. Hay unas fotos increíbles, sobre todo en personas poliodontas. Menos. Sobre todo si tienen. Puede haber dientes ectópicos. ¿Qué es un diente ectópico? ¿Sí lo sé? Eso. ¿De qué? Esa es una polidoncia. ¿Qué es un diente ectópico? ¿Saben dónde puedes encontrarte dientes ectópicos? En unas hermosas neoplasias que se llaman teratomas. Googleen teratoma. Mucho más que no. A mi hermana le sacaron. Googleen morboso, googleen teratoma. Es asqueroso. ¿Qué es? Hipoplasia normal. Exacto. En hipoplasia de esmalte se puede ver en animales que tuvieron ciertas infecciones virales como el distemper.
Sí, que se ve. ¿Qué es una hipoplasia? El esmalte es un diente bien delgadito, bien frágil, que como que se descascara, tipo mineralizado. Pues aquí las raíces, ¿no es cierto? Tienes aquí la pulpa y tienes aquí el esmalte. Así es el diente, ¿no es cierto? Este debe tener un grosor dado. La hipoplasia del esmalte sería que sea más grande. Entonces es como una hipomineralización del diente. Más o menos. No sé si te acuerdas que lo dijiste, pero sí. La porfiria es un síndrome parecido, es un problema del esmalte que permite que se, como que les digo, como que le haga medio transparente al esmalte y se van a ver los dientes como pintados, pero es nada más el reflejo. Con porfiria y vas a ver. Suele darse por intoxicaciones eso. ¿Qué dijo que es? Ajá. Yo me preocuparía por vos, ¿no? Porfiria. Se vuelve transparente Porfiria en en el los esmalte. dientes también. Porfiria también es un tipo de hipoplasia de esmalte con eso transparente. Suele ser común en intoxicaciones. Ah, sí. Ajá. Eso. No se ve mucho en animales. Ah, yo. ¿Por qué no sé? A ver, ¿por qué las personas no desarrollan cálculos dentales? Los perros sí. Porque nos cepillamos. Bajamos la carga bacterial. Bajamos la carga bacterial y aquí la tenemos. Los dientes de hecho miércoles, nosotros no generaríamos una placa tan grande, o sea, como para que nos cubra los dientes. Y obviamente, si tuvieras mala higiene, se los caries. Por el tipo de higiene, ¿por qué no tienes, no? ¿Por qué no tienes, has visto el tártaro de los perros? Creo que se les hace como placas en los dientes. ¿Y eso por qué no les pasa así? Por el tipo de dieta, las personas tendemos a generar más las caries porque comemos más azúcares y los demás. Claro, cuando nosotros tenemos las caries, sí, sí. ¿Cómo? ¿El café qué provoca? El café provoca muchísimo placer. Honestamente, ya es cuestión de gusto, pero para mí el café es indispensable en mi vida. Pero sí, el café es extremadamente rico en el componente de cosas como las santinas. Y sí, esos tienden a manchar los dientes. Sí, forman biofilm y el salo es la mineralización de la placa. Ya, la placa bacteriana todos sabemos de sobra. No te lavas bien, los alimentos quedan ahí, las bacterias son bien golosas, súper golosas, les buscan las azúcares. Y dentro de tu boca, sobre todo si está cerrada, el ambiente siempre tiende a tornarse más anaeróbico. Y las bacterias en condiciones anaerobias fermentan más rápido las azúcares. Por eso que si te queda comida entre los dientes, no tienes una pastilla, en las partes más frías donde no hay, es donde mayor cantidad de fermento están produciendo las bacterias. Esos ácidos que provocan los fermentos tienden a dañar el esmalte. Es como que le estuvieras regando gotitas de gasolina a un pedazo de metal pintado. Con el tiempo la pintura se sale, se descascara. Lo mismo está haciendo el esmalte. ¿Ya? Y luego las bacterias que se pegan ahí, ya saben ustedes, se subliman la casa y les gusta hacer biofilms. Se comunican ahí entre ellas, se echan, se abrazan y luego una quien les separa. No tienes que venir el psicópata ese, ¿cierto? Esos torturadores de sodio
la lidocaína y el muchacho. Tapa unos canales. ¿De qué? Sodio, correcto. Tapa los canales. Sí. Y no deja que el impulso nervioso se transmita y por eso no te duele. Ahora ya lo entiendes. ¿Sabes qué es lo triste? Que la próxima que te veas dolor de pierna vas a pensar en esto y no te va a coger la anestesia. Te va a doler más. ¿Qué es una pulpitis? Inflamación de la Cuando ya, obviamente no, pero cuando ya el esmalte ha cedido, se ha roto, ya rompió la barrera. Y la pulpitis es la que te causa dolor. Porque si el esmalte se daña por encimita, ese no tiene inervación, así es que ese no duele. Y no te das cuenta que tienes caries hasta cuando ya te molestó. Luego te vas donde el médico y dice, tienes caries, mija, y te meten ese taladro de estos malditos psicópatas. La de la encía sería gingivitis. La periodontitis es el proceso inflamatorio de la raíz. Bueno, no sería una raíz. ¿Cómo se llama? La parte donde la que se expone tiene un nombre en el diente. La pulpa es la que va dentro del esmalte. Ahí está. Periodonto, lo que rodea el diente. Gingiva, luego el ligamento dentario y ahorita el rato. No le voy a dar esa. No dijo yo por eso. Vos dices, no, yo que se merezca. Yo no te lo